La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra. Una actitud importante que tenemos que imitar: la humildad. Dice el salmista: al corazón humilde, contrito, Dios no va a despreciar. La humildad fue lo que tuvo David cuando llevó el arca a su casa. Dice que David no llevó el arca y que detrás de el arca iba él sentado en un trono, como usted ve a veces en películas que cargan a los reyes. No, David se bajó de su trono, fue a traer el arca, y en vez de ir en una postura, diríamos, relevante como rey, él venía danzando y venía brincando junto con las doncellas y los levitas que cargaban el arca. Y cuando su esposa lo critica, le dice: mira, yo aún me haré más vil si Dios me lo pide. Un hombre humilde. Cuando en un momento dado, inclusive él estaba siendo perseguido por Saúl, él una y otra vez mostró humildad, un corazón humilde. Así debe ser el corazón del siervo de Dios. Hoy encontramos en el mundo mucha altivez, mucha soberbia en el ministerio, en la gente, no solo que predica en un altar, aún en los que están sirviendo en las mesas como diáconos, como líderes. Es una de las críticas lamentables que nos da a la gente que no conoce al Señor y que visita las iglesias. Ellos en general dicen de que a veces se encuentran con creyentes muy soberbios, que los maltratan, que no hay humildad en ellos, y eso, en vez de acercarlos a las cosas de Dios, los aleja. Un corazón humilde, una persona humilde, realmente será escuchada, y lo que ella haga será también recibida. Luego dice en el verso 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Estamos hablando de que otra característica, un hombre que nos muestra que el siervo de Dios es uno que clama por la salvación de la gente, que es capaz de llorar por la gente, que inclusive pasó tribulaciones, pasó pruebas tremendas, momentos difíciles, pero Pablo se mantuvo. Pero dice que era un hombre que cuando clamaba, dice, por ejemplo en Efesios, en Colosenses, dice: porque yo diariamente oro por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y dice que él lo hacía con corazón, lo hacía seguramente llorando, para que aquel pueblo, aquellos creyentes, recibieran revelación de parte del Señor. Luego dice: y a través de muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Verso 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. La persecución que Pablo tuvo, hermanos, una persecución de los judíos, porque Pablo le predicaba a los gentiles. El hombre fue perseguido por líderes, lo tuvieron en cárceles y todo, pero dice: pero yo no salí corriendo, porque es lo que está diciendo allí. Yo no salí corriendo, yo no salí huyendo, no, yo no rehusé seguir predicando a pesar de la persecución. Nos muestra que no fue un hombre temeroso. Cuando Pablo habla, dice que el espíritu que tenemos no es de temor, sino de poder y dominio propio. Él sabía lo que estaba diciendo. Cuando Pablo dice que realmente nosotros como creyentes tenemos que ser gente que nos fortalezcamos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, dice también la palabra.
Entonces, estamos hablando de un hombre que, a pesar de la persecución, a pesar de lo negativo, de los momentos difíciles que él haya podido pasar, él siguió adelante predicando. Ahora hay algunos que por un virus han dejado de predicar. Interesante, ¿eh? Pero este hombre no rehusó hacer el trabajo de Dios. Porque el que tiene el llamado, hermano, ni necesita un púlpito, ni necesita un edificio para predicar. Porque lo que quiere hacer es el trabajo de Dios a pesar de la persecución. Así es la cosa. Y faltan personas como esas. He hablado con gente y me han contado de iglesias que no solo están cerradas, sino que ni siquiera por la tecnología le predican a la gente. Y yo digo, entonces agarraron el llamado y lo guardaron en una maleta, esperando que un experto diga cuándo puede volver a predicar. Cuando el que nos llamó no fue el científico, ni el médico, ni el gobernador, ni el presidente. Quien nos llamó a predicar se llama Jesucristo. Así es la cosa. En estos tiempos difíciles es cuando sale a reducir lo que nosotros somos, quiénes somos, las convicciones que tenemos, hasta dónde realmente nacimos de nuevo y hasta dónde entendimos y pudimos captar la importancia de cuando Dios te dijo: yo te llamo al ministerio, yo te llamo al pastorado, yo te llamo al evangelismo, a la profecía, al apostolado, yo te llamo al diaconado, yo te llamo a ser ujier, yo te llamo al ministerio de alabanza. Y mejor no sigo por allí, porque es molesto cómo a veces las cosas circunstanciales impiden que la gente haga lo que tiene que hacer de acuerdo al llamado de Dios. ¿Cómo es posible que tú dejes el llamado de Dios por una circunstancia? ¿Sabe lo que Salomón enseñaba en el libro de Eclesiastés? Él decía: todo tiene final. Toda prueba, toda crisis, toda tormenta termina. Pero la tormenta ni la crisis debe impedir que tú hagas el llamado de Dios, que sí es eterno. Eso es eterno. Y muchas veces, hermanos, nos debilitamos, nos amedrentamos, nos echamos para atrás, y eso es lo que el diablo quiere. ¿Recuerda usted lo que enseña en los primeros capítulos del libro de los Hechos? Cuando vino la persecución después de Hechos 2, cuando se levanta Esteban y comienza a predicar, y se levanta Felipe y los apóstoles, se dice que entonces la persecución se aumentó. Pero ya aquel pueblo que estaba siendo perseguido tenía algo diferente a lo que tenían antes de Hechos 2, porque antes de Hechos 2, cuando el Señor fue tomado preso, aquellos discípulos salieron corriendo. Inclusive uno de ellos lo negó ¿cuántas veces? Cuando cantara ¿quién? El gallo. Y entonces aquel lo negó, aquellos inclusive diríamos en la base de la cruz solamente estuvo uno de ellos, que se considera que inclusive se habla de que era el hermano de Jesús, Juan. Pero cuando en Hechos 2 ellos reciben la investidura del Espíritu Santo, esos hombres fueron cambiados. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar, entonces la persona del Espíritu Santo hace un... Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas, y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web
www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero. Y entonces el comportamiento, las actitudes, las convicciones, los principios comienzan a ser transformados en nosotros. Y entonces aquellos que recibieron el Espíritu y comenzaron a ser perseguidos, dice la historia bíblica, que entonces ellos se metieron a orar y en vez de decirle, Señor, dinos dónde irnos a escondernos, ellos dijeron, no, Señor, danos fortaleza, danos de nuevo, danos poder mientras seguimos predicando, aleluya, tu palabra. Un pueblo que caminó en esas dimensiones, gente que no tenía temor por predicar. Y Pablo nos enfatiza acá una característica que quiero decirles entonces: es el que le sirve a Dios. La iglesia que entiende el llamado que tiene es una iglesia que no rehúye anunciar y enseñar la palabra de Dios públicamente o en las casas, donde sea, predica. Porque sabe que a eso Dios nos ha llamado. Porque en los tiempos de crisis es cuando la gente está más sensible, es cuando realmente la gente quiere escuchar de Dios. Es el mejor tiempo para que la cosecha de almas pueda crecer. Pero a veces nos amedrentamos y dejamos que las cosas, que los hombres y todo esto nos apague. Recuerda lo que decía el apóstol Pedro en un momento dado, cuando él fue cuestionado, cuando inclusive fue amedrentado y le decían que se callara. Él dijo: un momento, es preferible, es prioritario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pueden cerrar un edificio, pero la boca tuya no te la pueden cerrar. Aunque algunos a veces hablan de cuando se ponen la máscara, lo que quieren es cerrar la boca también del creyente. Pero no, podemos predicar con máscara y sin máscara. Seguimos allí, dice en el verso número 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del evangelio a judíos, a gentiles, a los que eran del pueblo llamado de Dios y a los que eran, digamos, no judíos. Predicarles el arrepentimiento, el cambio de mente, el que tenían que convertirse, y dice, y de la fe que tenían que tener en el Señor Jesucristo. El mensaje del evangelio. Una de las cosas que yo miro en la escritura es esa: si algo nosotros tenemos que hablar, es el evangelio. Y a veces hay una serie de vertientes. Usted puede hablar de liberación, usted puede hablar de prosperidad, puede hablar de darle a Dios, usted puede hablar una serie de cosas y lo puedes hacer. Está bien, la iglesia tiene que saber de muchas cosas, pero no podemos dejar de predicar que Cristo vino y murió por nuestros pecados, y que todo aquel que le recibe a Él como su Señor y Salvador será salvo. No tenemos que dejar de decirle aún a la gente que está en la iglesia que sin arrepentimiento no vamos a poder entrar y tener presencia de Dios. No podemos dejar de decirle a la gente que se tiene que convertir de veras al Señor, porque hay gente muy convertida a medias y necesitamos decirles el evangelio tal como es. Hablarles de que el poder de la sangre de Cristo está disponible. Hablarles de que hay perdón si nos arrepentimos de nuestros pecados. Verso 22 dice: ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Una característica interesante: Pablo iba a Jerusalén aunque no sabía lo que le iba a pasar, entre comillas, porque dice que el mismo Espíritu le decía a él: a esa ciudad donde vas te va a ir mal. De hecho, el hombre fue allí y prácticamente fue una de las últimas ciudades que él visitó.
El siervo de Dios debe ser una persona que en un momento dado tiene que dar pasos de fe, como hizo Abraham. Dios le dijo: sal de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. Y el hombre recogió su familia y dice: aquí nos vamos. Ni sabía, pero el que le sirve a Dios es una persona de fe, que activa la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer aunque usted no haya visto. Es una persona de fe. Y dice que también otra característica que miro acá es que definitivamente Pablo nos dice: el que le sirve a Dios tiene que ser una persona guiada por el Espíritu Santo. Romanos 8 dice: porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Porque los que son del Espíritu entienden las cosas del Espíritu, los naturales no las entienden. Habla de que nosotros tenemos al Espíritu Santo morando entre nosotros. Nosotros somos casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos ha de guiar. Inclusive cuando el Señor hablaba del Espíritu Santo, cuando iba a venir, decía: os conviene que yo me vaya, porque entonces el Espíritu Santo vendrá y os guiará, dice, a toda verdad. Si usted no quiere errar en sus pasos, necesita oír la voz del Espíritu Santo. Un siervo de Dios debe oír al Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Debe también actuar en fe. Cuando el Espíritu Santo le dice: sal de aquí, haz esto, haz lo otro, aquella persona debe ir con confianza, porque el Espíritu es Dios y el Espíritu Santo sabe el pasado, el presente y el futuro. Así que usted tiene que caminar confiado. Aunque el Espíritu Santo le diga que a usted le va a ir difícil, pero no le está diciendo que no vaya. Inclusive Pablo dice en los capítulos de aquí de los Hechos que en una ocasión él iba a ir a una ciudad y un hombre, un profeta, vino y se ató un cinto y dijo: el cinto del dueño, el dueño de este cinto va a ser apresado, va a estar en persecución donde va. Pero eso no hizo que Pablo dejara de ir. Pero en un momento dado Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu Santo le dijo: no, vas para otro. Un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu. Es decir, no necesariamente el Espíritu Santo te va a decir: mira, no vayas porque allá te va a ir feo. No vayas allí porque el carro se te va a descomponer. No vayas allí porque no vas a tener dónde dormir. No, puede ser que el carro se descomponga o no tengas dónde dormir, pero si el Espíritu Santo te dijo que fueras, ve, porque en última instancia Él te va a proveer si tú obedeces. Eso es importante. Miremos esto: las cosas negativas que a ti te sucedan no significa que Dios no esté contigo o que tú estés en desobediencia. Lo importante es que donde tú haya sido el Espíritu Santo el que te dijo que fueras, porque a la larga ahí Dios te va a bendecir. Me recuerdo fue tal vez el primer viaje que yo hice como pastor. Lo hice a una nación centroamericana y recuerdo que estaba predicando en una ciudad y predicábamos muchas horas y era al puro sol, y entonces uno sudaba pero como un desesperado, porque es una ciudad muy caliente, y no digo cuál porque para que nadie se sienta aludido. Pero luego de que me predicábamos esa cantidad de horas, no nos daban de comer ni de desayunar. Nosotros teníamos que ver cómo le hacíamos. Y posteriormente nos llevaban a una casa sin aire acondicionado y totalmente hermética la casa, donde entonces en la noche ni podíamos dormir del calor que hacía.
Y ahí estuvimos, creo que fueron 2 noches con un pastor amigo. Y era una semana completa. Y uno de esos días llegó una persona a la reunión y nos saludó y nos dijo, yo soy fulano de tal y soy el líder de un ministerio muy reconocido de música. Y ya nos preguntó cómo estábamos y todo, y dónde estábamos durmiendo y si estábamos comiendo. La cosa fue que pues tuvimos que decirle más o menos la verdad. Bueno, para no hacer muy larga la historia, este hombre llegaba y nos recogía en el lugar donde estábamos hospedados en la mañana, nos llevaba a los mejores restaurantes de la ciudad, nos llevaba a almorzar a los mejores lugares y nos llevó a conocer la ciudad y todo. Entonces, lo que parecía que era algo difícil, el Espíritu Santo lo cambió. Pero nosotros estábamos con el corazón correcto para permanecer allí toda la semana si era necesario. Y el hombre luego nos llevó a un hotel y nos pagó el hotel las siguientes noches. Pero lo más interesante es que entonces Dios usó el que conociéramos a esta persona para que luego él fuera a nuestro país con todo el grupo de alabanza, y le organizamos por primera vez una gira a diferentes ciudades de Costa Rica de este ministerio. Y entonces yo digo, cómo Dios tiene control de todo y cómo Dios sabe. Pero si yo y mi otro amigo nos hubiéramos puesto difíciles, entonces capaz que agarrábamos otra vez el autobús o el avión de regreso a Costa Rica, y entonces nunca hubiéramos conocido a esta persona, y esta persona y su ministerio nunca hubiera impactado como impactó mi país en esos días. Estoy hablando de los años 80. Así que uno tiene que dejar que el Espíritu Santo le guíe a uno, aunque las circunstancias sean difíciles. Y puedo contarle cualquier cantidad de testimonios de este tipo de experiencias. Luego dice, verso 24, ¿qué hora es? Ya casi termino. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. El hombre se negaba, una característica, negación, sacrificio. Y dice que todo lo hacía con gozo. Estoy en el verso 24. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Era un hombre que predicaba gracia y lo hacía con gozo. Él quería acabar la carrera con gozo, no quería quedar en el camino. Él sabía que había recibido un ministerio del Señor. Y dice verso 25, y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he predicado el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo sabía que él, cuando iba a ir allá, ya estaba en los últimos tiempos de su ministerio. Sabía que iba a morir, pero aún así fue e hizo el trabajo del Señor. Tenemos que ser gente con características como estas. Y le motivo a que usted en su casa siga leyendo, porque luego habla con los obispos y les comienza a hablar de los falsos maestros, de los falsos pastores y líderes que buscan solamente su propio beneficio, que buscan que la gente los siga. Y dice, de la misma iglesia, del mismo pueblo van a salir, que hay que cuidarse de ese tipo de ministerios. ¿Por qué? Porque el ministerio, según Pablo, es el que realmente hay que seguir. Si usted va a seguir a alguien, siga a gente con un ministerio como el que tuvo Pablo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos las gracias, porque tú nos has llamado a todos en diferentes cosas, a unos a predicar desde un púlpito, a otros a predicar en una casa, a otros predicando en un lugar de negocio, a otros predicando repartiendo comida o repartiendo cosas, a otros ayudando a drogadictos, a otros ayudando a mujeres. Oh Dios, tú has
llamado a unos a servir en puertas, a otros a limpiar lugares o iglesias, y a otros a ministrar a través de la radio, a través de la música, de la danza, a través del canto. La cosa, Señor, es que todos somos llamados a servirte, y tenemos que tener corazones así como el de Pablo, entregados a la predicación de la palabra, no importando a veces el cansancio, entregados a pesar de las pruebas, de las circunstancias. Gente que realmente tome desafíos de fe y que se deje guiar por el Espíritu. Gente que predique tu evangelio tal como es, un evangelio completo, no a medias. Un evangelio que hable sí de la salvación que es por gracia, pero también de la necesidad de estar en santidad para agradarle a Dios y recibirle a Él en su segunda venida. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, a todos los que estamos aquí, a los que están mirando este video, Señor. Que haya un cambio de actitud si hemos caminado con soberbia, con orgullo, si hemos puesto peros para tu servicio, si hemos permitido que la pandemia apague el fuego del llamado y del ministerio. Ayúdanos, Dios mío, a hacer tu obra. Ayúdanos, Señor, a salir de desánimos que a veces nos vienen porque somos humanos, pero que podamos entender, Dios, que la mayor motivación no debe de venir de algo de afuera. La mayor motivación para que yo le sirva a Dios debe ser lo que viene de adentro, el fuego del llamado que hay dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.